Las estrellas no habían cambiado. En realidad, no. Aún parpadeaban desde sus fríos y silenciosos tronos en la noche, como dioses mudos que observaban un universo que había olvidado sus nombres. Para el capitán Lurak, del dominio Sandari, patrullar el sector 12A era solo otra aburrida misión. Un trozo de espacio plagado de tecnología abandonada y restos antiguos. Pero esta vez, había algo extraño. Algo que no figuraba en ningún mapa. Una estructura del tamaño de una luna orbitando una estrella muerta. Silenciosa, sin vida, pero emitiendo débiles pulsos de energía. Apenas perceptibles, a menos que estuvieras buscándolos. Y Lurak estaba buscando. Lo llamaron objeto 7-1, una clasificación utilizada para megaestructuras no identificadas. La mayoría no eran más que ruinas dejadas por especies extintas. Ecos de civilizaciones demasiado orgullosas para ver venir su propio fin. Pero esta se sentía diferente, demasiado intacta. Los escáneres mostraron una gruesa capa exterior hecha de un metal que ninguna especie actual podía replicar. Ni siquiera los Barno, que se suponía eran los mejores ingenieros de la galaxia. La nave de Lurak, la Centauri Blade, se mantuvo suspendida cerca mientras los drones se adentraban. Apenas habían hecho mella cuando la estructura comenzó a responder. No de forma agresiva, ni siquiera defensiva. Simplemente, despertó. Suave al principio, como un latido que se agita en un sueño profundo. Luego, unas luces se encendieron por toda su superficie en patrones imposibles, formando lo que parecían ser palabras. Ninguna especie podía traducirlas. Ninguna, excepto los archivistas de Ilier. Y estaban aterrorizados. El mensaje era simple pero escalofriante. Esto es la Tierra. No molestar al imperio humano. Esa fue la primera vez en 5.000 años que alguien oía la palabra humano. La mayoría pensaba que eran un mito, una advertencia transmitida por razas más antiguas, como cuentos para niños traviesos antes de dormir. Pero las historias siempre eran las mismas. Los humanos eran violentos, brillantes, impredecibles. Arrasaron las estrellas como un incendio forestal. Ganaron guerras en las que ni siquiera deberían haber sobrevivido. Desaparecieron después del conflicto ápice, desvaneciéndose por completo tras una misteriosa batalla final que aniquiló a otras 10 especies junto con ellos. Y ahora, algo dentro de su tumba estaba despertando. Lurak debería haberse ido. Cada instinto le decía que huyera, que lo informara y dejara que el alto dominio decidiera. Pero no pudo. La curiosidad pudo más que él. El dominio se había vuelto arrogante, perezoso, incluso. Necesitaban amenazas como esta para recordarles que no eran dioses. Y quizás, en el fondo, Lurak solo quería ver si las historias eran ciertas. Autorizó una misión de abordaje. Lo primero que los soldados notaron dentro fue el silencio. De ese tipo que presiona contra la piel. Luego, el frío. No solo la temperatura, sino una falta de vida que se sentía ancestral y furiosa. Las paredes pulsaban con una luz tenue mientras se adentraban en la estructura. De vez en cuando, un panel se iluminaba mostrando extrañas criaturas, humanos, sonriendo, riendo, llorando, como recuerdos atrapados en cristal. Entonces se encontraron la cámara. En el centro de la estructura, suspendido en estasis, había un único humano, un varón, enorme para los estándares alienígenas, de músculos densos, piel pálida y cubierto de viejas cicatrices. Parecía dormido, casi en paz, pero los monitores a su alrededor mostraban que sus signos vitales aumentaban. Ritmo cardíaco, actividad cerebral, picos neuronales como nunca antes se habían registrado. Entonces abrió los ojos. No eran solo ojos. Eran armas. Los soldados se quedaron helados. Por primera vez en sus vidas, se sintieron primitivos, como presas. El humano miró a su alrededor lentamente, confundido pero alerta. Luego, habló en un perfecto galáctico común, como si no se hubiera perdido ni un solo día. ¿Quién me ha despertado?, preguntó. Nadie pudo responder. La sala empezó a temblar. Las luces de toda la estructura se tornaron rojo sangre. Fuera, la nave de Lurak registró una masiva subida de energía que se acumulaba bajo la superficie.
El humano respiró hondo y lentamente. Miró hacia el alto techo de la cúpula, donde un símbolo brillaba con intensidad. Un símbolo que una vez fue temido en todas las galaxias. Una tierra en llamas rodeada de estrellas y garras. Sonrió, una sonrisa fría y consciente. Es hora de terminar lo que empezamos. Los temblores no cesaron. Empezaron de forma suave, como el zumbido de una bestia ancestral estirando sus miembros tras un sueño interminable. Pero pronto se volvieron violentos. Secciones enteras de la estructura se iluminaron como si acabaran de recordar quiénes eran. Los sistemas se pusieron en marcha. Navegación, armamento, control de atmósfera, cada uno despertando como un órgano que recupera su latido. El capitán Lurak observaba los datos desfilar por su monitor con incredulidad. «Señor», susurró su oficial de comunicaciones, con voz temblorosa. «Esa cosa es una nave de guerra». No una nave de guerra cualquiera. Era un acorazado humano. Una reliquia de la guerra ápice. El tipo de máquina construida no solo para ganar, sino para borrar. No era un mito. Era real, y se estaba encendiendo. Dentro, el humano ya estaba de pie. El fluido de estasis se había drenado de la cámara, y la carcasa de cristal se había abierto como la tapa de un ataúd. Dio un paso adelante, desnudo pero orgulloso, impasible ante los soldados acorazados que apuntaban rifles de energía a su cabeza. Su nombre, según revelaba la pantalla tras él, era General Adam Bex, comandante de la última armada humana. «Han cometido un error», dijo secamente. Despertarme no era su derecho. Uno de los soldados intentó hablar, explicar que eran investigadores, exploradores, no enemigos. Pero a Bex no le importó. Se dio la vuelta y pasó junto a ellos, arrastrando los dedos por las paredes que ahora ondulaban con vida. La nave respondía a su tacto como si lo hubiera estado esperando. Lo reconocía. Le obedecía. En el puente de mando, Lurak apenas podía seguir el ritmo. La nave, la ira de la Tierra, según confirmaba ahora el registro, estaba reescribiendo su arquitectura. Los sistemas de escudos emergían de profundas bóvedas. Los compartimentos de armas se desplegaban como alas. Los núcleos de fusión cobraban vida con una potencia imposible, empequeñeciendo la firma energética de la Centauri Blade por 10. Ni siquiera las naves insignia del dominio se le acercaban. «Evacúen», ordenó Lurak, con un sudor frío corriéndole por el cuello. «Saquen al equipo de ahí ahora». Pero ya era demasiado tarde. El humano había llegado al puente de control interior. Se detuvo ante una consola circular de un material similar a la obsidiana negra. Unas luces envolvieron sus antebrazuelos, escaneando su ADN, su firma neuronal, sus recuerdos. Lo aceptó sin dudar. En un susurro, le dio a la nave una única orden: «Muéstrame lo que queda de la galaxia». Una proyección masiva llenó la sala. El mapa galáctico. Nuevas fronteras, nuevos imperios, ninguno de ellos humano. Las estrellas que una vez llamaron hogar ahora tenían otros nombres. Estaban ocupadas, remodeladas. Las colonias, los puestos de avanzada, los lugares de nacimiento de héroes habían desaparecido o habían sido olvidados. Ni estatuas, ni menciones en las historias. No era solo una derrota. Era una erradicación. Bex apretó la mandíbula. «Nos enterraron», murmuró, como si nunca hubiéramos existido. Se volvió hacia los soldados. «¿Quién gobierna ahora?» Nadie respondió, pero la nave sí lo hizo. Accedió a los canales galácticos, extrayendo noticieros, registros gubernamentales, informes de guerra. El dominio Sandari, la Alianza Barnach, el sindicato Sari, todos poderosos, todos arrogantes, todos tratando las estrellas como juguetes que se pasan entre reyes. Y todos ellos habían dado a la humanidad por extinta. Adam Bex soltó una carcajada, un sonido seco y amargo. «Entonces, es hora de que lo recuerden». Los motores de la nave se encendieron. Afuera, la Centauri Blade comenzó a retroceder, pero no lo suficientemente rápido. Una onda de pulso desconectó sus sistemas. La gravedad se distorsionó. El acorazado no solo se estaba moviendo. Se estaba preparando para la guerra.
El viejo estilo, el estilo humano. Total, implacable y personal. La última imagen que Lurak vio antes de perder la señal fue el rostro del humano mirando directamente a la cámara. Sus ojos no ardían de ira, sino de algo peor. Propósito. La raza humana había dormido durante 5.000 años, y ahora despertaba furiosa. La oscuridad entre las estrellas contuvo el aliento. Desde el borde del sistema estelar en ruinas, la ira de la Tierra emergió como un barco fantasma renacido. Su casco ya no estaba opaco por el tiempo, sino que brillaba con la misma cruda intensidad que una vez convirtió galaxias en zonas de guerra. Sistemas en media docena de sectores detectaron su reactivación. Clanes piratas, puestos de avanzada del dominio, estaciones de escucha remotas, todos se inundaron con un nombre repetido a través de viejas frecuencias humanas. Adam Bex ha despertado. No era un mensaje, era una advertencia. A bordo, Bex se movía como un hombre que regresa a su propia leyenda. Cada pasillo que cruzaba se ajustaba a su presencia. La inteligencia artificial, antes inactiva, ahora le susurraba voces familiares. Nombres de oficiales muertos, bitácoras de batallas lejanas, grabaciones de la última resistencia de la Tierra. Regresaban con una claridad dolorosa. Su mente estaba afilada, entrenada para la estrategia y la violencia. Pero el dolor en su pecho era innegable. Todos los que conocía se habían ido. Todos. Su mundo había sido borrado mientras él dormía. La última guerra les había costado todo. Y ahora, el enemigo ni siquiera recordaba el nombre de su gente. Hasta ahora. En el centro de mando, los hologramas danzaban ante sus ojos. Imperios alienígenas engordados por la paz, arrogantes por la edad. Creían que el depredador supremo se había extinguido. Construyeron su mundo sobre los restos del suyo. Bex estudió primero al dominio. Los Andari tenían la armada más grande, el control más firme sobre la política, y como resultado, eran los más vocales a la hora de negar el papel de la humanidad en la historia galáctica. Capitán Lurak, dijo Bex con calma mientras mostraba la última transmisión del oficial del dominio. La curiosidad te hizo valiente, pero hará a tu gente estúpida. Se centró en su mundo capital. Barnas Prime, 72.000 millones de ciudadanos, ninguna red de defensa lo suficientemente fuerte para detener lo que la ira de la Tierra podía hacer ahora. Pero aún no era el momento de atacar. Todavía no. Necesitaba tantear el terreno, recordar a la galaxia que la humanidad no regresaba con diplomacia. Regresaba con fuego. Ordenador, dijo, y la voz de la nave respondió en un tono femenino e inquietante. Listo, comandante Bex. Identifica la instalación militar del dominio más cercana dentro del rango de ataque. Puesto de avanzada Sandari 913. Aproximadamente a 0.7 ciclos luz, ligeramente defendido, en su mayoría personal de investigación. Hizo una pausa. ¿Saben que estamos aquí? No, comandante. No están preparados. Bex apretó la mandíbula. Prepara todas las armas. Quiero que nos vean venir. Abre un canal. Frecuencia pública. Estándar galáctico. Hubo una breve pausa, luego un suave pitido. Se paró frente al campo de transmisión, su rostro iluminado solo por el brillo azul de los controles. Su voz era baja, pero tenía la fuerza de una tormenta. Al dominio, y a cualquiera que recuerde. Soy Adam Bex, general de la ira de la Tierra. La humanidad ya no está dormida. Lo recordamos todo. Los recordamos a ustedes. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que el silencio hiciera su trabajo. Y ahora, ustedes nos recordarán a nosotros. Cortó la señal. Sin amenazas, ni ultimátums, solo la verdad servida en frío. Momentos después, la nave saltó al viaje superlumínico, abriendo un agujero en el espacio como una cicatriz. El objetivo, el puesto de avanzada 913, flotaba tranquilamente sobre un gigante gaseoso. Su tripulación de científicos y oficiales subalternos no era consciente del depredador que se acercaba. Apenas tuvieron tiempo de gritar. El acorazado salió del salto warp, con los compartimentos de armas ya abiertos. Los cañones de iones dispararon primero,
desactivando los escudos del puesto. Luego vinieron los disparos de plasmarraíl, cortando limpiamente los soportes de titanio y las capas de atmósfera. La instalación se partió en dos como papel en una tormenta. Sin supervivientes, sin resistencia. Tardó exactamente 83 segundos. Vex observaba desde el puente, con el rostro inexpresivo. No se trataba del puesto de avanzada. Se trataba del mensaje. Las redes del dominio se encendieron de pánico. Reuniones de emergencia, alertas de flotas, demandas políticas, por encima de todo, una escalofriante revelación. Los humanos habían vuelto, y no venían en son de paz. Dentro de la nave, mientras los fuegos del puesto aún parpadeaban en la pantalla, Vex se volvió hacia su IA. Empieza a activar a los otros. Los otros acorazados, señor. Él asintió lentamente. Despiértalos a todos. No lucharemos esta guerra solos. El silencio que siguió a la destrucción del puesto de avanzada no fue pacífico. Era denso, preñado de miedo. Por toda la galaxia, el nombre de Adam Vex se extendió como veneno por las cámaras políticas, los consejos de guerra y las guaridas de piratas. El dominio Sandari lanzó una movilización a gran escala, enviando flotas a conocidas ruinas humanas y sectores fronterizos. La Alianza Barnach, antes despectiva, ahora abría canales diplomáticos que no había tocado en milenios. Incluso el sombrío sindicato Sari, demasiado orgulloso para admitir el miedo, bloqueó sus rutas comerciales del mercado negro. Ya nadie estaba a salvo, porque nadie sabía cuántos más vendrían. Dentro de la ira de la Tierra, el trabajo ya había comenzado. La IA, ahora completamente despierta y operando a plena capacidad, escaneaba antiguas bóvedas de datos humanas ocultas en las profundidades del tejido galáctico. Coordenadas codificadas bajo antiguos protocolos de la Tierra. Eran la contingencia final de la humanidad. El último proyecto de llama. 4 señales potenciales encontradas, respondió la IA, con voz suave y clínica. 1 activa, 3 inactivas. Localizadas en bóvedas del espacio profundo, más allá del territorio conocido del dominio. Vex asintió. Inicia la secuencia de despertar remoto. Quiero esas naves en línea dentro de este ciclo. Entendido. Activando el león del terror, el invierno rojo, la voz de piedra y el azote de parentela. Él exhaló, una mezcla de nostalgia y sombría satisfacción. Cada acorazado había sido un símbolo de poder, de desafío, de sacrificio. El león del terror había liderado el primer contraataque en la batalla de Rotou. El invierno rojo había defendido un sistema estelar en colapso el tiempo suficiente para evacuar a 3 millones de colonos. La voz de piedra había enmudecido tras detonar su propio núcleo para colapsar un agujero de gusano que el enemigo usaba como refuerzo. Y el azote de parentela, nadie siquiera hablaba del azote. Si todos estaban intactos, entonces esto ya no era la guerra de un solo hombre. Esto era una resurrección. Mientras la nave cambiaba de rumbo hacia la bóveda del león, anidada cerca de la colapsada nebulosa de Tauro, Vex se encontró en las cámaras de memoria. Nunca fueron concebidas para la estrategia o el mando. Eran personales. La IA de la nave había almacenado en ellas las imágenes de los momentos finales de la Tierra, como para recordar a cualquier humano despierto lo que se había perdido. Se quedó solo, observando una proyección en bucle de la Tierra en llamas. Una voz, la de su hija, sonaba silenciosamente de fondo. Una grabación de justo antes de la última batalla. Tenía 6 años. Papi, ¿volverás pronto? Mami dice que las estrellas hacen mucho ruido. Tragó saliva con fuerza, apretando los dientes. Se habían ido todos. Su familia, su gente, aniquilada porque las otras especies no soportaban la fuerza de la humanidad, su capacidad de adaptarse, de resistir, de luchar cuando otros se rendían. La Tierra no cayó por ser débil. Cayó porque se negó a arrodillarse. Lo llamaron el conflicto ápice. Pero Vex sabía la verdad. Fue un genocidio. La única razón por la que había sobrevivido fue por el proyecto Averis, cámaras de hibernación en estasis profunda diseñadas para los últimos generales y científicos de élite de la humanidad. No para regresar como reyes, sino como venganza. Solo que él había despertado,
Por ahora. De vuelta en el puente, la IA interrumpió sus pensamientos. Nos acercamos al león del terror. La señal es fuerte. Integridad del casco al 86%. Sistemas centrales inactivos pero estables. Él asintió. Inicia el proceso de despertar. Quiero un enlace completo. En el momento en que la ira de la Tierra entró en rango, emitió una antigua señal de reconocimiento, una que solo otro acorazado humano podría entender. El león del terror respondió al instante. Sus sistemas volvieron a la vida, luces recorriendo su superficie como tormentas eléctricas. La nave era más vieja, marcada por la batalla, pero se movía. De repente, la transmisión se abrió. Apareció un rostro. Era mayor de lo que Vex recordaba. Mechones blancos surcaban su cabello antes negro, una cicatriz cruzaba su frente. Su voz lo golpeó como un fantasma envuelto en acero. «Vex», preguntó, «¿estás vivo?» Vex parpadeó, atónito. Ardan. General Ardan Vale, su segunda al mando, a quien creía muerta. Estuvo en el último avance hacia la línea de la nebulosa cuando el enemigo acorraló su flota. Era una leyenda de guerra por derecho propio. Su voz era tranquila, pero debajo de ella, había furia. Nos borraron, Adam. Como si nunca hubiéramos importado. Él asintió lentamente. Creían que la guerra había terminado. Dijo. Apenas acaba de empezar. El león del terror se movía como un depredador herido. Marcado, lento, pero aún aterrador. Su despertar resonó en el espacio cercano. Mientras las luces destellaban a lo largo de su casco y las torretas inactivas giraban para probar antiguas hidráulicas, el dominio envió naves de exploración para interceptarlos. Pero llegaron demasiado tarde. El acorazado ya se había enlazado con la ira de la Tierra, y lo que era más importante, con el general Adam Vex. A bordo del León, Ardan Vale se mantenía erguida en el puente de mando, su uniforme andrajoso pero aún portando el viejo sello de la Tierra sobre el pecho. Su presencia era exactamente como Vex la recordaba. Imponente, de mirada aguda, el tipo de líder que miraría fijamente a una estrella en colapso y se negaría a parpadear. «Eras la última persona que esperaba volver a ver», dijo por el canal de interconexión, su voz firme pero tensa. «Podría decir lo mismo», respondió Vex. «Pusimos demasiada fe en los sistemas de seguridad. Pensé que despertaría para encontrar solo cenizas». «Bueno, tenías razón a medias», murmuró ella, con la mirada perdida por un momento. «He estado despierta durante 27 años, Adam. Sola, viendo cómo la galaxia engordaba con nuestro silencio». Ese número lo golpeó más fuerte que cualquier disparo de plasma. 27 años. Había soportado las secuelas sin apoyo, observando desde las sombras cómo la galaxia construía un imperio dorado sobre la tumba de la humanidad. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó él, con la voz más baja ahora. «Lo intenté. Fallos del sistema, corrupción de la señal. Manipularon nuestros sistemas de seguridad. Querían que nos perdiéramos para siempre». Sus ojos se endurecieron. «Pero ahora que estamos juntos, lo derribaremos todo». Vex casi sonrió. Casi. Juntas, sus dos naves se movieron en formación, dirigiéndose hacia el siguiente objetivo, el invierno rojo. Su última ubicación conocida estaba cerca de los restos helados del cúmulo estelar colapsado conocido como el velo de granizo. Un lugar tan desolado que ni siquiera los piratas se atrevían a aventurarse allí. Por eso la humanidad escondió su segunda espada allí. En ruta, Vex y Ardan recorrieron sus respectivas salas de guerra, ambos revisando mapas de batalla y registros de encriptación como si hojearan viejas cicatrices. Cada victoria, cada derrota, ya no eran solo historia. Eran combustible. «Las flotas del dominio se están consolidando», informó Ardan. «Han estacionado acorazados alrededor de sus colonias principales, han fortificado la línea Sara. Saben que vamos». «Que se preparen», dijo Vex. «Nunca han luchado contra humanos a pleno rendimiento. No de verdad». Ardan miró la pantalla. «¿Y qué pasará cuando el resto de la galaxia se una a ellos? Nos ganamos enemigos, Adam. Especies enteras temen nuestro nombre». «Bien»,
replicó fríamente. Que recuerden por qué. Salieron del viaje superlumínico sobre el velo de granizo. El espacio estaba lleno de restos congelados y asteroides de hielo lo suficientemente grandes como para aplastar una luna. Era el cementerio de toda una flota del dominio aniquilada en la represalia final de la Tierra. En algún lugar profundo del campo de escombros, el invierno rojo esperaba. Sus escáneres barrieron el campo. Ahí, señaló Ardan. Un pico térmico bajo la corteza de hielo. Está inactiva, pero viva. La ira de la Tierra emitió una baliza de pulso seguida de un comando encriptado conocido solo por los acorazados de la última flota de la Tierra. Los segundos se alargaron en silencio. Luego, un estruendo a través del vacío. El hielo se resquebrajó como cristal golpeado por un martillo. Y lentamente, como una montaña emergiendo del abismo, el invierno rojo se liberó. Su casco era más voluminoso, más pesado que el del león o la ira, diseñado para la destrucción brutal a corta distancia. Su superficie todavía mostraba las cicatrices de asedios orbitales. Profundas quemaduras de plasma, brechas en el blindaje fusionadas con metal alienígena, pero se encendió. Las luces se reactivaron, las torretas giraron, sus motores ronronearon como un animal que había esperado demasiado tiempo por sangre. En el momento en que la nave se activó, una señal se transmitió. General Catau reportándose, dijo un hombre con voz grave y áspera. Bueno, que me aspen. Pensé que era el último. Vex sonrió. Bienvenido de nuevo, viejo amigo. La risa de Catau resonó en el canal como un trueno. Me despertaron justo a tiempo. Estaba a punto de quedarme sin whisky. La voz de Ardan se unió, tranquila pero imponente. Ahora somos 3. 3 espadas de la Tierra. Entonces, hagámoslo sangrar, dijo Catau. Vex contempló la formación que ahora se desplegaba ante él. Ira de la Tierra, León del Terror e Invierno Rojo. La primera oleada de la resurrección. Pero esto no era solo venganza. Era reclamación. Prepara las coordenadas, ordenó Vex. Nuestro próximo objetivo es Sarok 9. Ardan enarcó una ceja. Esa es una colonia civil. Solía ser de la Tierra. La rebautizaron después de borrar a los humanos que vivían allí. El puente se quedó en silencio. ¿Sin supervivientes?, preguntó Ardan, aunque ya sabía la respuesta. Ninguno, dijo Vex. No vamos a empezar con sus ejércitos. Vamos a empezar con su orgullo. Sarok 9 brillaba como una joya contra el frío telón de fondo del espacio. Era hermosa, artificialmente. Amplios arcos se extendían hacia su atmósfera como dedos de cromo. Exuberantes selvas terraformadas envolvían la superficie, mantenidas por estabilizadores climáticos de los que el dominio se jactaba en cada transmisión. Pero Adam Vex no veía nada de eso. Todo lo que veía era una mentira. Un escenario vestido de lujo alienígena construido sobre huesos humanos. Alguna vez fue conocida como Nueva Atenas. Una de las primeras colonias fundadas después de la ola de expansión de la Tierra. Había sido el hogar de casi 20 millones de humanos. Científicos, poetas, niños. No soldados, no amenazas, solo gente que creía en un futuro que ahora yacía bajo el pavimento del dominio. Informe de Estado, ordenó Vex desde el puente de la ira de la Tierra. Ardan respondió desde el León del Terror, su voz tensa por la concentración. Red de defensa orbital activa. 2 torretas de largo alcance, 6 baterías de intercepción, no hay acorazados en la zona, solo 2 cruceros de patrulla y milicia local. La voz áspera de Catau intervino desde el invierno rojo, pan comido. Pero Vex no sonrió. Esto no se trata de la matanza, dijo. Se trata del mensaje. Los golpeamos aquí. Le decimos a todo el dominio, recordamos lo que hicieron. Sus ojos escanearon los datos de la superficie, fijándose en un grupo de edificios donde una vez estuvieron los archivos humanos. Ahora era una plaza conmemorativa del dominio, completa con estatuas de Libertadores, Sandari. Una reescritura histórica tallada en piedra. Preparen las coordenadas de bombardeo. Apunten a la plaza. Dejen intactos los centros civiles. Ardan vaciló.
¿Estás seguro? Vex asintió. No somos monstruos. Somos recordatorios. La ira de la Tierra descendió desde la órbita baja, su enorme estructura eclipsando el Sol sobre la capital de Sarok 9. Los ciudadanos miraban hacia arriba con asombro y confusión, algunos demasiado jóvenes para reconocer la forma de un acorazado humano, otros lo suficientemente mayores como para quedarse helados de terror. Entonces los altavoces rugieron, transmitiendo en galáctico común por todas las frecuencias. Habla el general Adam Vex del Imperio Humano. El nombre cayó como un martillo. Están sobre los huesos de nuestra gente. Borraron nuestros nombres. Enterraron a nuestros muertos sin honor. Hoy, lo recordarán. Con precisión sincronizada, los tres acorazados fijaron sus armas. Los cañones cinéticos de alta órbita se desplegaron. Y con un trueno que partió el cielo, dispararon. La plaza desapareció. No se desmoronó, no se agrietó, fue borrada. Las estatuas se convirtieron en escoria fundida. El Museo del Dominio se redujo a escombros. El monumento del centro, un obelisco dedicado a la liberación de especies primitivas, se hizo añicos en el aire, desgarrado por la fuerza de la venganza. Pero ni un solo hogar civil fue tocado. El mensaje fue claro, quirúrgico e inolvidable. En cuestión de minutos, los noticieros del dominio explotaron. Transmisiones de emergencia, clamores diplomáticos, proclamas de terrorismo. Pero no llamaron a Vex terrorista. Lo llamaron lo que era, un general de un imperio muerto regresado de la tumba. Ardan observaba la transmisión en silencio. Están asustados. Katau se rió sombríamente. Deberían estarlo. Pero Vex no estaba satisfecho. Aún no. Miró más a fondo en los archivos planetarios, en los que la IA se había infiltrado silenciosamente durante el ataque. Lo que encontró le revolvió el estómago. Sarok 9 no era solo una colonia. Era un centro de reeducación. Construido sobre ruinas humanas, servía como un centro de reforma psicológica para descendientes híbridos. Niños nacidos de los pocos humanos que habían sido esclavizados antes de la extinción. La voz de Vex se redujo a un susurro. Tomaron nuestra sangre e intentaron erradicarnos de la historia. Apretó los puños. Ardan también leyó el informe, con el rostro pálido. Hay supervivientes, susurró. ¿Descendientes? ¿Podemos extraerlos?, preguntó él. La IA respondió de inmediato. Sí. La probabilidad de una extracción exitosa supera el 91% con una distracción coordinada. Vex se volvió hacia Katau. ¿Te apetece hacer un poco de ruido? Katau sonrió. Me convenciste en hacerlo estallar. Minutos después, el Invierno Rojo lanzó una serie de ataques superficiales en los distritos industriales exteriores, atrayendo todas las defensas restantes. Mientras tanto, una cápsula sigilosa descendió de la ira de la Tierra, aterrizando fuera del centro de reeducación bajo densos campos de interferencia. Dentro del centro, los niños observaban el cielo arder desde detrás de ventanas enrejadas. Sus cuidadores, agentes del dominio con uniformes pulcros, corrían confundidos, gritando a comunicadores muertos. La puerta estalló hacia adentro. Operativos humanos, despertados por la llamada de los acorazados, irrumpieron, con las armas en alto, pero apuntando solo a los guardias. Una soldado, una joven llamada Lyra, se acercó a una niña de no más de 7 años. La niña levantó la vista con ojos grandes y aterrorizados. Lyra se arrodilló y sonrió, con lágrimas en los ojos. Ya no estás sola. Los niños no lloraron. No al principio. Estaban demasiado conmocionados, demasiado condicionados, demasiado acostumbrados al silencio del control, a las frías miradas de sus cuidadores del dominio, a las voces metálicas que leían sus informes de ascendencia como si fueran crímenes de guerra. Nunca antes habían visto humanos. No así. No reales, no vivos. Sus cuidadores siempre decían que los humanos estaban extintos, una especie fallida cuya sangre era demasiado violenta para ser confiable. Pero Lyra estaba allí arrodillada, con el arma colgada al hombro, ofreciéndole la mano a la niña de grandes ojos ámbar. Somos humanos, dijo, con la voz temblando de emoción. Como tú.
La niña le tocó la cara a Lyra, confundida. Pero no estás enferma. Lyra parpadeó. ¿Qué? Dijeron que la razón por la que los antiguos murieron fue porque estaban enfermos de la cabeza, por la ira. Sus palabras cayeron como un cuchillo en el corazón de Lyra. Así era como el dominio había reescrito la historia, convirtiendo el orgullo en locura, la resistencia en enfermedad. No solo habían intentado borrar a la humanidad, habían intentado reescribirla. Lyra se volvió hacia su escuadrón. Aseguren al resto. Muévanse rápido. Mínimo ruido. En 10 minutos, el centro de reeducación fue despejado. 37 niños, la mayoría menores de 12 años, todos ellos marcados como remanentes genéticos. Un término estéril para lo que realmente eran. Supervivientes. A bordo de la ira de la Tierra, Vex observaba la extracción a través de la transmisión en vivo, con la mandíbula apretada. Nos llamaron monstruos, murmuró. El rostro de Ardan apareció en su consola. Esto siempre fue más que solo matarnos. Tenían miedo de la idea de nosotros. Y deberían haberlo tenido, dijo Vex. Nos adaptamos. Recordamos. Nos alzamos. La voz de Katau retumbó con su habitual aspereza y fuego. Entonces, ¿ahora qué? Enviamos a estos niños a algún rincón oculto, dejamos que crezcan con miedo como nosotros. No, replicó Vex. Los entrenamos. Les enseñamos quiénes son, que les fue arrebatado. Les devolvemos sus nombres. Se giró hacia la enfermería, donde los niños estaban siendo procesados, escaneados y tratados por la IA médica de la Tierra, largo tiempo inactiva. Las máquinas se movían como fantasmas con memoria muscular, como si estuvieran ansiosas por sanar de nuevo. La niña, su nombre era Tali, se sentó en un taburete, mirando una pantalla que mostraba imágenes de la vieja Tierra. Océanos, bosques, pájaros. Miró al dron enfermero y preguntó, ¿es de ahí de donde vengo? No, respondió el dron con su suave voz programada. Pero es de donde viene tu sangre. Y donde tus enemigos cometieron un error. Mientras tanto, el espacio del dominio se tambaleaba por el ataque a Zarok. Consejos de emergencia se reunieron en pánico. Las culpas políticas resonaban en los pasillos de su Senado central. El alto canciller Erix del dominio Sandari, un ser alto de piel plateada con implantes oculares dorados, se encontraba a la cabeza de la cámara. Nos enfrentamos a un enemigo que no debería existir, gruñó, su voz amplificada a la vasta multitud. No son simples terroristas. Son fantasmas de un pasado genocida. Buscan el caos, el colapso. No podemos permitir que infecten esta galaxia de nuevo. Algunos senadores pidieron negociación. Otros exigieron una guerra a gran escala. Pero el miedo era innegable, porque ya no se trataba solo de los acorazados. A través de ruinas olvidadas, de espacio muerto y sistemas inexplorados, antiguas balizas humanas comenzaron a pulsar. Puestos de avanzada perdidos en el tiempo parpadearon con vida. Naves sigilosas enterradas bajo lunas con costras comenzaron a despertar. Satélites largo tiempo inactivos susurraban viejos códigos de la Tierra. Y esparcidos por las estrellas, otros supervivientes, humanos que se habían ocultado, híbridos criados en las sombras, IAS aliadas que nunca se habían apagado, comenzaron a responder. El imperio humano no había muerto. Se había sumido en el silencio. Y ahora, su silencio había terminado. De vuelta en órbita, Vex estaba de pie ante el amplio ventanal del puente, las estrellas frías y distantes por delante. Ardan y Katau estaban a su lado, con los brazos cruzados, observando el movimiento de las flotas del dominio que se apresuraban por el espacio con miedo. «¿Sabes lo que viene ahora?», dijo Ardan. Vex asintió. «Atacarán con fuerza. Intentarán enterrarnos antes de que reunamos más poder. Fracasarán», gruñó Katau. «No saben lo que significa luchar por tus muertos». «No», coincidió Vex. «Pero están a punto de aprenderlo». Se volvió hacia la consola, sacó un mapa de los mundos centrales del dominio y señaló uno en particular. Objetivo: el mundo natal del Senado Sandari. No lo destruiremos. Aún no. Les recordaremos.
Ardan enarcó una ceja. Recordarles que la mirada de Vex no vaciló. Que esta galaxia también nos pertenece. El mundo central del dominio, Varela Prime, nunca había visto la guerra. Durante más de 3.000 años, había permanecido intacto, una reluciente ciudadela de poder. Ciudades imponentes se alzaban hacia el cielo como lanzas de cristal y acero. Redes de defensa pulsaban silenciosamente bajo sus nubes, envueltas en capas de complacencia, sus sistemas probados solo durante simulacros ceremoniales. El Senado Sandari gobernaba desde su corazón, un extenso palacio fortaleza suspendido en el aire, construido sobre las ruinas de un antiguo campo de batalla que nunca reconocieron. Ahora, por primera vez en siglos, las alarmas resonaban a través de sus doradas agujas. Desde la sombra de la segunda luna de Varela, la ira de la tierra, el león del terror y el invierno rojo se desvelaron en perfecta formación. Los escáneres del dominio los registraron demasiado tarde. El pánico se extendió por los centros de mando, donde los oficiales luchaban por comprender cómo el planeta más seguro de la galaxia había sido vulnerado por fantasmas de una guerra olvidada. Adam Vex permanecía en el puente, con expresión de piedra. Sin armas, ordenó. Sin ataques. Esto no es destrucción. Es una demostración. ¿Estás seguro?, preguntó Katau entre dientes. He esperado mucho tiempo para reducir este planeta a polvo. Necesitan ver nuestro rostro, dijo Vex, antes de que nos convirtamos en su castigo. Los acorazados se mantuvieron suspendidos justo sobre la estratosfera, sus enormes siluetas proyectando una sombra sobre la capital de Varela. La gente salió a las calles. Los oficiales gritaban por los comunicadores. Y entonces, como antes, el cielo habló. Somos la humanidad. Nos llamaron extintos. Nos llamaron salvajes. Nos borraron. Ahora, nosotros recordamos. Y ahora, ustedes lo harán. Cada pantalla en todo el planeta fue sobrescrita. Imágenes de los últimos días de la Tierra se reprodujeron con una claridad escalofriante. Ciudades ardiendo mientras flotas alienígenas bombardeaban la atmósfera. Soldados humanos arrastrados de sus hogares. Niños llorando en naves de evacuación que nunca despegaron. Imágenes borradas, censuradas y reescritas durante mucho tiempo. La verdad regresó como el fuego. Luego, el mensaje cambió a tiempo real. Vex apareció erguido en la transmisión, rodeado por la insignia del antiguo imperio humano. Ardan a su izquierda, Katau a su derecha. Un triángulo de venganza y memoria. Varela Prime se asienta sobre los huesos de nuestros asesinados, dijo Vex. Convirtieron nuestra sangre en un mito. Criaron a sus hijos con la mentira de que éramos monstruos, cuando fueron ustedes quienes encendieron la cerilla que quemó nuestros mundos. Se inclinó hacia adelante, su voz baja, letal. Esta es su advertencia. Entonces la pantalla se volvió negra. No siguió ninguna explosión, ninguna invasión, solo silencio. Pero no era paz. Era una promesa. Los tres acorazados se retiraron al unísono, desapareciendo de la órbita como fantasmas de nuevo, dejando atrás solo el peso abrumador del miedo y la revelación de que el depredador supremo olvidado de la galaxia había regresado. A bordo de la ira de la Tierra, el puente estaba en silencio. Hemos encendido la llama, dijo Ardan en voz baja. Y el fuego se está extendiendo, añadió Katau. Vex se volvió hacia el mapa holográfico central. Señales de balizas parpadeaban por el borde exterior. Viejos aliados respondiendo a la llamada. IAS renegadas reactivándose. Humanos exiliados emergiendo de debajo de paisajes urbanos dominados por alienígenas. Incluso algunos desertores, rebeldes Sari, Barnach desilusionados e híbridos de colonias como Sarok 9, juraron lealtad a una causa de la que solo habían oído hablar en susurros prohibidos. La reclamación humana había comenzado. En la enfermería, Tali, la niña del centro de reeducación, se sentó a ver los noticieros con los otros niños. Lyra se agachó a su lado, explicándole qué significaba cada símbolo, cómo se llamaba cada sistema estelar antes de que fuera rebautizado. Robado. Tali levantó la vista. Volveremos a casa alguna vez. Lyra le puso una mano en el hombro.
Ya estamos en camino. De vuelta en la sala de guerra, Beck se reunió con Ardan y Katau, ahora acompañados por 3 comandantes más que habían respondido a la antigua llamada de los acorazados. Otros como ellos, que habían sobrevivido a la purga ocultos en estasis o infiltrados en misiones encubiertas durante siglos. Reconstruimos la flota, dijo Ardan. Reunimos a los supervivientes, reclamamos la tecnología y recuperamos las colonias que eran nuestras. ¿Y cuando el dominio tome represalias?, preguntó uno de los nuevos comandantes. Bex miró fijamente el núcleo brillante de la galaxia en la pantalla central. Lo harán, dijo. Y cuando lo hagan, no nos esconderemos más. Katau golpeó la mesa con el puño. Entonces nos aseguraremos de que su miedo esté justificado. La sala se quedó en silencio. Y en ese silencio, algo se agitó. No venganza. Propósito. Durante 5.000 años, la humanidad había permanecido en silencio, dormida, enterrada. Ahora estaban despiertos, y la galaxia no volvería a dormir.